A veces, en medio de la noche, nos despertamos agitados, con el corazón acelerado y la mente confusa, como si hubiéramos vivido una existencia entera en solo unos minutos de sueño. Imágenes nítidas, rostros desconocidos que, sin embargo, nos resultan cercanos, lugares que jamás hemos visitado en esta vida, pero que sentimos como nuestros. ¿Quién puede explicar por qué soñamos con morir ahogados en una era medieval? ¿O por qué sentimos un dolor tan profundo al ver caer un imperio que jamás estudiamos en la escuela? No son sueños ordinarios, no son simples proyecciones de deseos o miedos comunes, son susurros del alma. Estos sueños extraños, llenos de símbolos, de emociones intensas y de escenarios imposibles, muchas veces no se disuelven al despertar. Nos acompañan durante el día, como un eco que persiste en lo profundo de nuestra conciencia. ¿Y si no fueran sueños? ¿Y si fueran recuerdos? Fragmentos de vidas que ya vivimos, de amores que se perdieron hace siglos, de promesas rotas bajo lunas ya olvidadas, de heridas que aún duelen más allá del tiempo y del cuerpo. ¿Y tú alguna vez has sentido que tus sueños eran más que simples imágenes nocturnas? ¿Has despertado con la sensación de haber vivido otra vida, en otro lugar, en otro tiempo? ¿Te has encontrado en sueños con personas que sentiste conocer desde siempre? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Estaré leyendo uno por uno y dejando un corazoncito en los más impactantes. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con quienes también sienten que sus sueños esconden misterios profundos. Sigamos explorando juntos los secretos del alma y sus viajes eternos. La ciencia ha intentado entender los sueños desde diferentes perspectivas. Freud los veía como expresiones del inconsciente, deseos reprimidos que emergen disfrazados. Jung, en cambio, hablaba de símbolos universales, de un inconsciente colectivo que nos conecta a todos. Pero hay una corriente, todavía vista como polémica, que va más allá, la de los sueños como manifestaciones de la memoria del alma. La idea de que en ciertos estados de sueño profundo accedemos a archivos que no residen en nuestro cerebro físico, sino en una dimensión espiritual, los registros akáshicos. En estos registros, según creencias milenarias de origen hindú y más tarde desarrolladas por ocultistas y esoteristas, se encuentra contenida toda la historia del alma humana. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia vivida queda grabada allí. Y a veces, mientras dormimos, la barrera entre el mundo físico y ese archivo cósmico se debilita, permitiéndonos recordar lo que, en realidad, no hemos vivido en esta existencia. Un estudio notable realizado por el Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, documentó miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas con detalles concretos, nombres, ciudades, modos de morir. Algunos de estos niños hablaban idiomas que jamás habían aprendido o reconocían lugares en los que nunca habían estado. Aunque el trabajo de Stevenson no se centraba directamente en los sueños, muchos de esos recuerdos emergían precisamente en estados oníricos o durante los primeros años de vida, cuando la mente aún no ha cerrado completamente su vínculo con el mundo espiritual. ¿Qué ocurre entonces cuando soñamos que estamos en medio de una batalla que no aparece en los libros de historia y sentimos el calor del fuego, el olor de la sangre, el miedo atroz a morir? ¿Por qué a veces despertamos llorando, con una tristeza tan antigua que escapa a toda lógica? Algunos creen que nuestra alma, al desprenderse parcialmente del cuerpo físico durante el sueño, viaja, explora dimensiones, reencuentra antiguos, conocidos, y revive escenas que siguen grabadas en nuestra conciencia espiritual. Edgar Cayce, el célebre profeta durmiente, hablaba claramente de esto. En estado de trance, revelaba información sobre vidas anteriores de quienes acudían a él. Según Cayce, muchos de nuestros conflictos actuales, tanto físicos como emocionales, tienen su raíz en vivencias de otras encarnaciones. A veces, esas memorias emergen espontáneamente en el sueño, como advertencias, como claves para entender el origen de nuestras angustias más profundas. Una mujer en Brasil,
Según relató el médium Robson Pinheiro, soñaba de forma recurrente que era quemada viva en una plaza pública, el olor de carne ardiendo, el griterío de la multitud, el dolor insoportable. Todo era tan real que la mujer despertaba gritando cada noche. Al consultar a un terapeuta espiritual, descubrió que en una vida anterior había sido ejecutada por brujería durante la Inquisición. Al comprenderlo, los sueños se detuvieron y su temor irracional al fuego desapareció. Estos testimonios no son simples relatos. Para muchos, son experiencias que cambian la vida, pero también asustan, porque nos enfrentan con la idea de que lo que somos ahora es solo una parte, una diminuta fracción de lo que realmente hemos sido. Nos hacen cuestionar nuestra identidad, nuestro propósito y lo que aún no hemos terminado de aprender. Los sueños que no son sueños, los verdaderos viajes del alma, no se eligen. Llegan, se imponen con la fuerza de una verdad que ya no puede seguir oculta. Y cuando llegan, nos remueven por dentro, porque traen consigo no solo imágenes del pasado, sino emociones no resueltas, decisiones inconclusas y heridas abiertas que claman por ser sanadas. Son el susurro suave, pero profundo, de una parte de nosotros que no muere, una parte que ha visto reinos caer, ha amado bajo cielos antiguos, ha luchado en guerras injustas, ha muerto y renacido una y otra vez. Y ahora, desde lo más hondo del alma, quiere ser escuchada. Voces del pasado. Hay noches en que el silencio se vuelve espeso, denso, como si cargara consigo siglos de secretos no revelados. En esas madrugadas inquietantes, cuando el cuerpo duerme pero el alma despierta, algo comienza a susurrar. Una voz, luego otra, a veces en lenguas desconocidas, a veces con una familiaridad que nos eriza la piel. ¿Quién nos está llamando? ¿Por qué en nuestros sueños escuchamos nombres que no conocemos, pero que nos hacen llorar como si fueran parte de nuestra historia más íntima? En sueños así, muchas personas relatan oír voces que no pertenecen a nadie de la vida actual. No son alucinaciones, no son ensoñaciones. Son voces que vienen cargadas de emoción, de peso, de verdad. Y no solo se oyen, se sienten. Algunas llaman nuestro nombre de forma diferente, un nombre que jamás usamos en esta vida. Otras imploran perdón. Otras aún cantan canciones olvidadas, cánticos de culturas perdidas en el tiempo, pero que, extrañamente, nos hacen estremecer de reconocimiento. Los médiums llaman a estas manifestaciones evocaciones inconscientes del alma. Chico Xavier, el médium brasileño más respetado del siglo XX, relataba con frecuencia casos en que espíritus de vidas pasadas entraban en contacto durante el sueño, no como apariciones, sino como fragmentos de nosotros mismos, partes que aún necesitan reintegrarse al todo espiritual. Él decía que durante el sueño, el alma se libera parcialmente del cuerpo y puede atravesar dimensiones espirituales donde esas voces residen. Son memorias vivas, son presencias, son los ecos de lo que fuimos y de lo que aún somos, en algún lugar. Imagina soñar noche tras noche con un niño llamándote en medio de las ruinas de una aldea devastada. Nunca lo has visto, pero tu corazón se parte al escucharlo. O entonces oír tu nombre ser susurrado con cariño por alguien que parece haberte amado profundamente, pero cuyo rostro está envuelto en brumas. Son voces que te persiguen incluso después de despertar, que vibran en los oídos y hacen que el pecho duela con nostalgia de algo que no sabemos explicar. El psicoterapeuta estadounidense Brian Weiss, renombrado por su trabajo con regresión a vidas pasadas, describió innumerables casos de pacientes que, en trance hipnótico o a través de sueños lúcidos, oyeron voces que guiaban sus memorias hacia existencias anteriores. Weiss relataba que muchas de esas voces pertenecían a maestros espirituales o a seres queridos de otras vidas que intentaban auxiliar en el proceso de curación emocional y espiritual del presente. Venían a través de los sueños porque, en 1900, ese estado, la mente racional baja su guardia y permite que el espíritu se manifieste con más claridad.
Pero no todas las voces traen consuelo. Hay también las que gritan, las que acusan, las que lloran de dolor y nos muestran que hay deudas que aún no hemos saldado. ¿Cómo explicar el caso de una mujer que, durante semanas, soñó con una misma frase repetida innumerables veces? Prometiste que volverías. Al principio, creía que era solo una invención del subconsciente, pero con el tiempo, esa voz comenzó a provocar insomnio, culpa, miedo. En una sesión de regresión, accedió a un recuerdo de una vida en el siglo XVIII, en la cual, antes de morir en batalla, había prometido a una joven que regresaría. No lo hizo, y esa alma esperaba hasta hoy. Vidas pasadas no son solo escenas congeladas en el tiempo, son vivas, palpitantes, y algunas de ellas aún nos llaman. El alma lleva, en su esencia, no solo la memoria de los actos, sino también el eco de las palabras dichas y oídas. Y esas palabras, esas voces, resuenan en nosotros con fuerza cuando llega el momento adecuado, porque hay aprendizajes que no se completaron, lazos que no se rompieron, pactos que aún vibran en las capas más profundas de nuestro ser espiritual. La médium mexicana María Sabina decía que durante sus sueños espirituales, guiados por plantas sagradas, escuchaba las voces de ancestros y espíritus antiguos. Ellos la instruían, reprendían o simplemente cantaban a su alrededor. Para ella esos sonidos eran tan reales como los del mundo físico. La diferencia es que venían de una dimensión donde el tiempo no existe y donde todas las voces del pasado aún hablan, para aquellos que saben escucharlas. Las voces del pasado no siempre vienen en palabras. A veces son risas, gritos, canciones, oráculos, sonidos metálicos de cadenas, llanto de bebé, pasos en escaleras que jamás pisamos. Que aunque no comprendamos su significado inmediato, cada sonido trae una llave, un mensaje codificado, listo para ser descifrado cuando estemos listos para recordar, porque lo que llamamos pasado nunca se fue por completo, solo se silenció, y cuando las voces regresan, lo hacen con la fuerza de una tormenta, para despertarnos, para recordarnos y tal vez, para confrontarnos con la verdad que evitamos durante siglos. El profeta dormido. Hay historias que parecen más leyenda que verdad, pero que al observarlas de cerca, estremecen la conciencia de quienes están dispuestos a ver más allá del velo de la materia. Una de esas historias es la de Edgar Cayce, conocido mundialmente como el profeta dormido. Un hombre simple, sin formación académica, que sin embargo al cerrar los ojos y entrar en un trance profundo, accedía a conocimientos que ningún libro jamás le había enseñado. En sus visiones hablaba lenguas antiguas, prescribía tratamientos imposibles para la medicina de su época y, sobre todo, veía vidas pasadas con una claridad aterradora. Pero lo más impresionante era cómo accedía a todo eso, durmiendo. Cayce, al hundirse en su sueño autoinducido, parecía desprenderse por completo del cuerpo y navegar por planos sutiles donde el tiempo y el espacio no obedecían las leyes de la realidad física. Sus relatos de regresiones a vidas anteriores no eran fragmentados, como ocurre en muchos relatos de hipnosis. Eran completos, vívidos, coherentes, con detalles históricos confirmados por estudiosos años después. Describía vidas en la antigua Persia, en el Egipto faraónico, en la Atlántida, esta última una civilización mítica que él aseguraba que realmente existió y de la cual muchos de nosotros habríamos venido. Edgar Cayce afirmaba que, durante el sueño, el alma se liberaba de las limitaciones del ego y la lógica, accediendo a lo que él llamaba el libro de la vida, o los registros akáshicos. Según su visión espiritual, esos registros son como una enorme base de datos cósmica, donde cada pensamiento, emoción y acto vivido por cualquier alma está almacenado. Durante sus sesiones en trance, consultaba ese libro invisible y leía no solo el pasado de los consultantes, sino también las causas espirituales de sus enfermedades, sus karmas pendientes, sus misiones incumplidas.
Muchos de los que lo buscaban relataban que sus propios sueños se volvían extraños tras el contacto con Kaise. Soñaban con escenarios de guerra, de esclavitud, de castillos antiguos, de desiertos abrasadores. Otros se veían en ropas que jamás habían usado, con nombres que no reconocían, pero que despertaban lágrimas profundas, como si tocaran una herida antigua. Kaise lo confirmaba. Esos sueños no eran invenciones, eran recuerdos, fragmentos del alma intentando manifestarse en el presente, buscando resolución. Lo que asusta, sin embargo, no es solo el contenido de esas memorias, sino la fuerza que impactan la vida actual. Kaise advertía que muchas fobias, enfermedades crónicas y bloqueos emocionales eran residuos de traumas de otras existencias. Una mujer con un pavor inexplicable al agua profunda, por ejemplo, podría haberse ahogado en una vida anterior. Un hombre que teme el fuego, aunque nunca haya sido quemado, puede estar reviviendo inconscientemente el martirio de haber sido condenado a la hoguera. El cuerpo actual guarda las marcas invisibles de lo que el alma jamás olvidó. Durante las miles de lecturas que realizó, Kaise también hablaba sobre grupos espirituales que se reencontraban vida tras vida, familias que se repiten, amores que regresan, enemigos que cambian de papel. Nada es por casualidad. Ese vecino que nos irrita sin razón aparente, ese niño que nos mira como si ya nos conociera profundamente, esa persona por la que sentimos odio instantáneo aunque jamás hayamos hablado con ella. Esos encuentros no son nuevos, son continuación de una historia antigua. En una de sus lecturas más impactantes, Kaise describió a un hombre que en su vida actual sufría de un dolor incurable en la pierna derecha. Ningún médico encontraba una causa física para su sufrimiento. En trance, Kaise reveló que ese hombre había sido un soldado medieval que traicionó a su ejército y fue castigado con una flecha en la pierna como símbolo de su deshonra. Siglos después, su cuerpo renació, pero la memoria de la culpa y del castigo aún vibraba, transformándose en dolor físico. Las implicaciones de esto son profundas y aterradoras, porque nos obligan a pensar: ¿cuántos de nuestros dolores actuales son ecos de una culpa ancestral? ¿Cuántas decisiones tomamos hoy motivados por miedos que no se originan en esta vida, pero que susurran en nuestros sueños con la voz de siglos pasados? El sueño para Kaise era más que un estado fisiológico, era un puente, un portal. Y todos nosotros, en cierto grado, somos profetas dormidos. La diferencia es que olvidamos lo que vimos al despertar. Pero hay momentos en que, por fracciones de segundo, recordamos. Cuando despertamos con el corazón acelerado, cuando sentimos una emoción intensa sin saber por qué, cuando soñamos con un lugar que no conocemos, pero que nos hace llorar de nostalgia. Esos momentos no son accidentes, son invitaciones, y como decía Kaise, nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada sueño, cada dolor, todo tiene raíces en algún lugar del tiempo. El problema es que muchas veces enterramos esas raíces tan profundo que preferimos llamarlas delirios. Pero ellas siguen ahí, creciendo, esperando. Y durante el sueño, cuando bajamos nuestras defensas, vuelven a hablar. El viaje interior. Imagina cerrar los ojos por la noche, esperando simplemente descansar, y terminar encontrándote caminando por un sendero empedrado en una ciudad antigua, con el aire impregnado de incienso, campanas lejanas resonando y un idioma que no comprendes fluyendo de tus labios. En ese instante no sabes si sueñas o si estás recordando, porque el alma, cuando se libera del cuerpo durante el sueño, no conoce fronteras. Y a veces, ese desprendimiento silencioso da inicio a una travesía que no es hacia afuera, sino hacia adentro. Una jornada profunda, misteriosa, donde el tiempo se disuelve y el alma camina por senderos que ya recorrió en otras encarnaciones. La ciencia moderna apenas comienza a rozar la superficie de este misterio. Psicólogos como Carl Jung hablaron del inconsciente colectivo, una vasta red de símbolos, recuerdos y arquetipos que compartimos más allá de nuestras vidas individuales. Pero más allá de los arquetipos, hay memorias personales, fragmentos,
vidas enteras escondidas tras los muros de la mente consciente. Y muchos de estos fragmentos emergen justo cuando el cuerpo se entrega al descanso. No son simples sueños, son partes de ti que regresan para ser vistas, reconocidas, integradas. En este viaje interior, muchas personas se han visto en escenarios que desentonan completamente con su vida actual. Una mujer española que sueña repetidamente que es una esclava en el Egipto antiguo. Un joven brasileño que, desde niño, tiene pesadillas donde es un samurái muriendo en batalla. Una anciana mexicana que sueña, siempre en el mismo día del año, que está ahogándose en un barco que se hunde. Y siempre que despierta, siente el sabor salado del agua, incluso sin lágrimas. Estas experiencias, documentadas por estudiosos como Brian Weiss e Ian Stevenson, revelan que hay algo más allá del azar. Hay un patrón, un llamado del alma. Brian Weiss, médico psiquiatra y autor del célebre Muchas vidas, muchos sabios, relata cómo descubrió accidentalmente, durante sesiones de hipnosis, que muchos de sus pacientes accedían a memorias que no pertenecían a esta existencia. Durante esas sesiones, relataban detalles históricos precisos, costumbres, ropas y hasta lenguas antiguas. Lo más intrigante es que muchos de esos relatos surgían sin ninguna inducción previa, como si fueran un archivo que, al ser tocado, se abría con fluidez asombrosa. Weiss sostiene que esos fragmentos emergen porque el alma lleva traumas y aprendizajes de otras vidas que necesitan ser comprendidos y sanados. Y el sueño, o los estados alterados de conciencia, ofrece al alma una oportunidad de manifestarse sin las barreras del ego racional. No se trata solo de misticismo. En muchos casos, las curas emocionales y físicas ocurrieron tras la conciencia de esos traumas pasados, como si el reconocimiento fuera el primer paso hacia la liberación. Pero no todos los viajes interiores son dulces o reveladores. Hay quienes, al dormir, atraviesan verdaderas pesadillas que son más vívidas que cualquier película de terror. Sueñan con ejecuciones, persecuciones, incendios, guerras. Algunos gritan en medio de la noche, temblando, sudando, llorando por un dolor que no pertenece a esta vida, y aún así lo sienten como propio, porque lo es. Son memorias congeladas, dolor atrapado. Y el sueño, muchas veces, es el campo de batalla donde ese contenido sale a la luz. Existen también registros de sueños recurrentes entre personas que nunca se han visto en la vida presente, pero que sueñan entrelazados. Comparten detalles, escenarios, emociones, como si hubieran compartido un pasado juntos. Casos documentados de sueños colectivos han llamado la atención de investigadores, que no encuentran explicación racional. Pero en el plano del alma todo tiene sentido. Las almas que viajan juntas, que se aman, que se deben, regresan en el cuerpo, en el sueño, en la memoria. En este viaje interior, la introspección se convierte en una brújula, porque más allá de los sueños nocturnos, también hay vislumbres durante la meditación, momentos de contemplación profunda, donde destellos repentinos nos arrebatan de la hora y nos sumergen en escenas que no hemos vivido. Al menos, no en esta vida. No es casualidad, es la puerta entreabierta, la señal de que tu alma sigue hablando, incluso cuando crees haber olvidado. Uno de los casos más impactantes que revelan este fenómeno es el de Shanti Devi, una niña india que a los 4 años comenzó a hablar con absoluta naturalidad de su otra familia en otra ciudad. Daba nombres, direcciones, detalles minuciosos. Cuando los adultos investigaron, descubrieron que cada dato era verdadero. Ella había sido, en efecto, otra mujer, en otra vida, muerta al dar a luz. El recuerdo no le vino a través de sueños, sino como un estado de conciencia permanente. Pero su caso refleja el mismo principio. La memoria del alma está viva. Y cuando el cuerpo se aquieta, ella se manifiesta. El viaje interior no requiere pasaporte. No se mide en kilómetros. Es un descenso al abismo del ser. Un viaje donde cada imagen, cada símbolo, cada emoción puede ser una llave que abre puertas cerradas por siglos. Y a veces,
Esas puertas llevan a cuartos oscuros donde habitan nuestras mayores sombras, pero también allí, escondida bajo el polvo del tiempo, está la verdad. No la verdad de los hechos, sino la verdad de tu esencia. Porque en el fondo, todo, sueño que te agita, todo símbolo que retorna, toda sensación inexplicable, no es un error, es una carta de tu propia alma, un llamado silencioso para que despiertes y comiences, finalmente, a recordar. El velo entre los mundos. Existe un instante en que la mente se adormece y el alma se libera. No es el sueño profundo, ni la vigilia consciente. Es ese momento liminal, ese borde sutil entre dos realidades que se entrelazan como hilos de humo. Allí, entre la última exhalación del día y el primer suspiro del sueño, se encuentra el velo, fino, invisible, tembloroso, un umbral sagrado que separa lo que creemos ser de lo que realmente somos. Muchos han sentido ese instante semiconsciente en que el entorno se desvanece o donde el cuerpo parece flotar. No es alucinación, es un estado alterado de percepción donde el alma comienza su travesía y a través de ese fino velo comienzan a llegar las visiones, a veces imágenes difusas, otras veces tan vívidas como el mundo despierto. Personas que nunca conociste, pero sientes que conoces. Lugares que nunca visitaste, pero reconoces con una emoción inexplicable. Sonidos, aromas, idiomas perdidos. Todo viene en oleadas y desaparece como si estuviera sumergido en las aguas de otra realidad. Este fenómeno ha sido estudiado durante siglos por sabios, chamanes y místicos. En el Tíbet, los lamas llaman a este estado el bardo del sueño, un espacio transicional que se asemeja al estado entre vidas, donde el alma se conecta con su esencia y con sus existencias anteriores. Allan Kardec, el padre del espiritismo, afirmó que durante el sueño el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo físico, viajando a otras dimensiones, reencontrándose con seres desencarnados, reviviendo eventos de vidas pasadas y adquiriendo conocimientos que al despertar quedan como ecos. Pero el velo no siempre se atraviesa con facilidad. Para muchos permanece cerrado, como una cortina pesada. Solo se abre brevemente, en circunstancias específicas, durante enfermedades graves, en estados de meditación profunda, en accidentes cercanos a la muerte o en los sueños lúcidos que nos transportan más allá de lo que la mente puede imaginar. Cuando eso sucede, el alma recuerda, y al recordar siente. Uno de los casos más sobrecogedores documentados por el Dr. Raymond Moody, pionero en estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, relata a un hombre que, al quedar clínicamente muerto por unos minutos tras un infarto, describió con detalles precisos su vida, pero no la actual. Habló en otro idioma, nombró a personas que nunca había conocido, describió una ejecución pública en un pueblo medieval. Al recobrar la conciencia, no entendía cómo esas imágenes habían llegado a él, pero el miedo que sentía era real. Su voz temblaba al narrarlo, porque su alma había cruzado el velo. El médium brasileño Chico Xavier también relató en muchas de sus psicografías cómo espíritus desencarnados revivían sus experiencias pasadas en planos espirituales, como si el tiempo no fuera una línea sino una espiral. Para ellos las memorias no eran abstracciones, sino vivencias que se reactivaban con dolor, con amor, con lágrimas verdaderas, porque el alma no olvida, solo espera que el velo se desplace, aunque sea por segundos, para volver a mostrar lo que fue, y aún late dentro de ella. Y lo más inquietante es que el velo no solo se mueve de noche, a veces se agita durante el día. Hay personas que, al tocar un objeto antiguo, sienten escalofríos o imágenes fugaces en la mente. Otros, al entrar en una casa vieja, se sienten observados u oyen susurros que nadie más oye. Niños que miran a extraños y dicen con naturalidad, «Yo ya te conozco». No son bromas, son grietas en el velo, rendijas por donde el pasado se infiltra. Algunos psíquicos afirman que el velo se está tornando más fino en estos tiempos, que a medida que la humanidad despierta espiritualmente, más personas tienen accesos espontáneos a memorias de vidas
pasadas, a experiencias extracorporales, a encuentros con guías espirituales. Y eso no viene sin consecuencias, porque recordar exige coraje. Enfrentar lo que fuimos, los errores cometidos, los vínculos kármicos aún activos, es como mirar un espejo roto y tratar de recomponer la imagen real. En ciertas tradiciones africanas, como la Yoruba, se enseña que el mundo visible e invisible están separados por un Ori, un punto espiritual que conecta el alma con sus otras encarnaciones. Cuando el Ori está alineado, el velo se abre con más facilidad, permitiendo que la conciencia trascienda las limitaciones del tiempo lineal. Esa sabiduría ancestral resuena con lo que médiums y terapeutas regresivos modernos han descubierto. Hay portales en nuestro ser que nos conectan a todo lo que fuimos y seremos. Pero para acceder a ellos es preciso estar dispuesto a sentir lo que muchos prefieren olvidar, porque el velo no solo protege, también limita, impide que el dolor nos invada de una sola vez, pero también impide que la verdad se revele con claridad. Y cuando ese velo se mueve, en sueños, visiones, experiencias, fuera del cuerpo, algo dentro de nosotros se parte. Pero es esa ruptura la que permite el paso. Es en esa fractura que el alma respira y recuerda. Y entonces algo cambia. Ya no puedes ver el mundo de la misma manera, porque detrás de cada rostro, cada aroma, cada temor inexplicable, reconoces huellas, fragmentos, retazos de ti en otros cuerpos, otras épocas, todo lo que eras, esperando ser recordado. El velo se torna entonces no en un muro, sino en un puente, y comienzas a cruzarlo sin siquiera notar que dejaste de soñar, para comenzar a recordar. El despertar del alma. Hay un instante silencioso, muchas veces imperceptible, en que algo dentro de nosotros se agita. No es el cuerpo, no es la mente, es más profundo. Es como si una puerta olvidada se abriera lentamente dentro del pecho, liberando una energía antigua, poderosa, estremecedora. Es el despertar del alma, y no ocurre como un rayo, no llega con anuncios ni con fuegos. Viene como un susurro, como una memoria que vuelve desde la bruma de lo eterno, sutil, pero transformadora. Todo comienza con preguntas que se niegan a callar. ¿Por qué siento una tristeza que no me pertenece? ¿Por qué temo al agua si nunca? ¿Me he ahogado? ¿Por qué sueño noche tras noche con guerras, con ropas antiguas, con idiomas que jamás estudié? Estas inquietudes no son casuales, son el llamado, el primer eco de un despertar que ya ha comenzado mucho antes de que tú lo sospecharas, porque el alma, aunque duerma, jamás olvida. Y cuando decide despertar, nada vuelve a ser igual. En los estudios de Brian Weiss, psiquiatra y pionero en la terapia de regresión a vidas pasadas, encontramos relatos asombrosos de pacientes que, al entrar en estados profundos de relajación, accedieron a recuerdos tan vívidos y coherentes que cambiaron radicalmente su vida actual. Personas que habían vivido con angustias inexplicables, fobias sin sentido, dolores físicos sin causa médica, y que tras revivir memorias de otras vidas, simplemente se curaron. El despertar del alma, en esos casos, no fue solo simbólico, fue real. Tocó la carne, la emoción, la estructura de la identidad. Pero este despertar no siempre es dulce. A menudo llega envuelto en crisis, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente, un sueño recurrente que perturba el descanso. Son eventos que sacuden los cimientos de la existencia e invitan al alma a abrir los ojos, no como castigo, sino como oportunidad. Porque muchas veces el despertar solo ocurre cuando el dolor se torna mayor que el miedo. Y es en ese momento que el alma clama por sentido, por propósito. Por recuerdo, en el espiritismo codificado por Allan Kardec, se afirma que el alma encarna una y otra vez para evolucionar, para aprender, para reparar. Y cuando llega el momento cierto, no antes, no después, esa alma comienza a recordar fragmentos de su camino. Se encuentra con espíritus afines, con guías invisibles,
con símbolos que despiertan algo que estaba latente. La mediumnidad, en esos casos, no es un don aleatorio, es una consecuencia del despertar. Cuanto más despierta el alma, más sensible se torna al mundo espiritual. Y ahí es cuando muchos empiezan a experimentar lo que los místicos llaman síntomas del despertar. Sensibilidad extrema a la energía de los lugares, sueños proféticos, sensación de déjà vu constantes, llanto sin causa aparente, una necesidad profunda de estar en soledad o en la naturaleza. No es locura, es expansión. El mundo comienza a parecer pequeño, limitado, y al mismo tiempo, todo gana nuevo sentido. El alma quiere más, quiere reencontrar, quiere servir, quiere liberarse de las ataduras del ego y de las repeticiones kármicas. Entre los relatos más impactantes está el de Ivonne do Amaral Pereira, médium brasileña que desde niña vivía atormentada por visiones y sueños vívidos. Era constantemente visitada por espíritus, algunos benevolentes, otros profundamente perturbadores. A lo largo de su vida, comprendió que esas visiones eran fragmentos de sus propias experiencias espirituales, ligadas a encarnaciones pasadas donde había cometido errores graves. Su despertar no fue simple, fue hecho de dolor, culpa, revelaciones cortantes, pero fue a través de él que ella encontró su misión: psicografiar, auxiliar, iluminar otros caminos. Ese despertar transforma radicalmente la forma en que uno se mira en el espejo. Ya no te ves como un solo nombre, una sola historia, un solo cuerpo. Te ves como un viajero eterno, un espíritu en evolución, una chispa de lo divino que ha atravesado siglos, culturas, muertes, y que continúa. Porque despertar al alma propia es también despertar al infinito. Y es por eso que muchos, tras ese despertar, sienten una ruptura interna. La vida que llevaban ya no los satisface. Las relaciones cambian, los objetivos cambian, surge una necesidad incontrolable de buscar. Algunos van a retiros espirituales, otros comienzan a estudiar metafísica, astrología, numerología, religiones antiguas. Hay quienes se vuelven hacia el espiritismo, el budismo o incluso hacia el silencio profundo de la meditación. Porque cuando el alma despierta, nada más la hace dormir de nuevo. Lo más desconcertante es que una vez que se ha atravesado ese umbral interior, comenzamos a percibir que no estamos solos, que hay presencias a nuestro alrededor, seres que nos observan, nos inspiran, nos guían. Algunos son guías espirituales, otros fragmentos de nuestra propia alma en otras dimensiones. La conexión se intensifica, los sueños se vuelven más claros, las intuiciones más precisas. Es como si el alma, al despertar, comenzara a comunicarse con partes de sí misma esparcidas por el cosmos. Este es el principio de una nueva etapa, donde el tiempo deja de ser enemigo y pasa a ser aliado, donde la muerte deja de ser temida y pasa a ser comprendida como transición, donde el pasado no es más una prisión, sino un mapa, donde el dolor encuentra su propósito y el amor finalmente hace sentido, porque cuando el alma despierta, el universo entero despierta con ella, y todo lo que antes era misterio se torna memoria.